Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre cómo crear tus split sheets en la industria musical. Tenemos hoy a Juan Felipe Gutiérrez, nuestro CEO de Allbright, quien nos va a mostrar un poco de cómo crear los split sheets, pero también de por qué los splits son tan importantes, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, cómo los splits activan ciertas fuentes de ingreso o la mayoría realmente de las fuentes de ingreso dentro de la industria musical. Entonces, va a ser un tema que nos va a permitir aprender muchísimo alrededor de este tema, que vamos a poder ver muchísimo más grande la importancia que tienen. Entonces, Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy para este webinar. Entonces, si quieres, arranquemos. Primera pregunta, que es algo que la gente nos ha preguntado un montón y que nos escriben en redes sociales, nos dejan sus comentarios también al correo como de, veo que hablan de split sheets, pero todavía no tengo claro. Entonces, ¿qué son los split sheets, Juan? Bueno, primero que todo, un saludo para todos y para todas. Qué chévere que podamos estar haciendo esto. Nos alegra mucho poder mostrar la plataforma ya funcionando, a mostrarles pues que estas cosas realmente son más sencillas de lo que nos han dicho. Y para que podamos empezar a hablar de los splits, a ver, los splits los podemos definir de una manera muy sencilla. El split es el documento esencial para todas las personas que crean letras, composiciones, obras musicales en general, y para quienes participan en la grabación de un fonograma o quienes tienen parte en ese fonograma. Es un documento simplemente que les va a ayudar a repartir los porcentajes de titularidad que tienen sobre los fonogramas. Es un split donde se ponen de acuerdo las partes para repartir titularidad, sea sobre las obras o sea sobre los fonogramas. Buenísimo. Como cuando nos hablas de partes, ¿cómo podemos identificar esas partes en la parte, en obras, canciones, melodías? ¿Cómo me identifico como una parte en este lado? Y también cómo soy parte sobre el fonograma. ¿Cómo se ve esa diferencia, Juan? Esa pregunta es muy importante porque a veces se comete el error de no diferenciar los derechos de autor y los derechos del fonograma dentro de los splits. Siempre hay que hacer dos clases de split, uno para el fonograma y otro para la obra musical. Se pueden hacer en un solo documento. De hecho, nosotros en Allbright creamos una forma en la que lo pueden hacer en un solo documento las dos cosas, pero tiene que existir esa separación entre lo que son los derechos de autor y entre lo que son los derechos conexos, o sea, sobre el fonograma. ¿Quiénes tienen derechos sobre la obra musical? Esos derechos de autor, las personas que participan en la letra y las personas que participan en la composición, ¿sí? Esas son las personas que van a tener titularidad sobre esa obra musical, o sea, van a estar haciendo parte de ese split. ¿Y quiénes tienen parte dentro del split de fonograma? ¿Quiénes tienen titularidad sobre el fonograma? Pues las personas que ayudan o aportan al pago de la creación de ese fonograma. Se puede aportar a la creación de ese fonograma tanto en dinero, se paga simplemente toda la producción musical, pero también en especie. ¿A qué me refiero con especie? Y se puede pagar con trabajo. Si tú eres el productor musical y no te están pagando la tarifa completa, puedes pactar que se te pague el resto, lo que te quedan debiendo, con parte de la titularidad sobre el fonograma. O si eres la persona que está poniendo el estudio de grabación, o si eres cualquier persona que esté aportando económicamente o en trabajo o con cosas para que ese fonograma sea una realidad y no se esté remunerando ese aporte que tú estás dando. Esas personas son las que van a tener titularidad sobre el fonograma. Buenísimo. Acá nos están preguntando si esa participación es lo que se conoce como puntos o un porcentaje sobre el máster. ¿Es eso mismo? O sea, si yo soy productor musical y me dicen, no, te doy tanto porcentaje sobre el máster, ¿eso tiene que quedar escrito dentro del split? ¿Es esto a lo que te refieres, Juan? Claro, a veces se maneja un sistema de puntos, o no es que se maneje un sistema de puntos, de hecho lo que se maneja es los términos de puntos sobre el máster o puntos sobre el fonograma. Pero a la hora de la verdad, eso lo que hace es representar un porcentaje dentro del fonograma o de la titularidad del fonograma. Entonces, la manera apropiada de llamarlo siempre es un porcentaje de titularidad sobre el fonograma o sobre la obra. Y lo otro es que en la industria musical a veces se maneja de manera indistinta el término fonograma y máster, pero lo que crea los derechos conexos, lo que genera los derechos conexos es el fonograma, no la masterización como tal. Entonces siempre es mejor utilizar el término fonograma y no máster. Pero a pesar de ello, como les digo,
pues se utiliza indistintamente en la industria musical, en la cotidianidad, se les dice máster al fonograma. Buenísimo. Súper, súper eso. Entonces, si yo soy titular, participé en la composición o en la autoría de una letra, o participé como en especie o económicamente para la producción de un fonograma, ¿por qué debería aparecer? ¿Por qué debería preocuparme por crear este documento? ¿Qué beneficios va a tener para mí? La cuestión es que si no tenemos un documento tan sencillo como esos, como los splits, pues no vamos a tener entonces prueba de la titularidad que tenemos o del porcentaje que tenemos sobre ese fonograma o sobre esa obra, ¿sí? Si bien el registro sirve para probar que una persona es dueña de X cosa, a veces se registran unas personas y después se hacen negociaciones sobre los porcentajes. Entonces, lo que está en el registro tal vez no refleja la realidad de lo negociado sobre la obra, sobre el fonograma. Definitivamente tiene que estar el split precisamente para esa repartición, para que las personas puedan ir a una editora o puedan ir a un sello o puedan ir a una distribuidora o con cualquier persona con la que tengan que hablar con relación a sus derechos de autor o derechos conexos, pues tengan esa prueba de los porcentajes de titularidad que tienen sobre estas dos cosas. Nos dices que el split me va a permitir acercarme a una editora, a una distribuidora, a un sello, y decir esto es mío, pero frente a ellos, porque a ellos les va a importar que eso sea mío, que está protegiendo o que no me protege el aparecer en un split. O sea, sí, ok, puedo presentarme frente a ellos, pero hasta donde yo tengo ciertos derechos o qué derechos me está dando el aparecer en estos documentos. Míralo de esta forma. Haz de cuenta que tú tienes una moto o un carro, ¿sí? Y lo vas a vender, me lo vas a vender a mí. Y ya fijamos el precio, ya efectivamente a mí me gusta y yo lo voy a comprar. Pero tú me dices como no tengo los papeles, no tengo prueba realmente de que esa moto sea mía. ¿Tú crees que yo te voy a comprar la moto o la casa si no me estás dando los documentos que prueban que esa moto o esa casa es tuya? Claramente no, y funciona exactamente de la misma forma con la música, sea obra musical o estemos hablando de fonograma. Si llegas a un sello, no tienes prueba de eso, van a pasar dos cosas. O que el sello va a decir, aquí hay muchos problemas, mejor prefiero no firmar todo el catálogo, sino un pedazo o de plano nada. O puede pasar otra que es que el sello diga, ok, yo hago esa tarea, toda esa tarea por ti, pero te voy a cobrar. Entonces de plano ya empiezas perdiendo, teniendo una posición no tan buena contractual con el sello. Entonces ese documento precisamente sirve para que tengas la trazabilidad de los derechos, para que puedas probar, vale la redundancia, que eso es tuyo, que ese fonograma o que esa obra, y para que puedas habilitar no solo las negociaciones con estas entidades, sino también otras fuentes de ingresos. También hay una cosa muy importante y es que si bien el split es el documento más sencillo, también antes de los split puede haber otro documento que es el contrato de composición, sea por encargo o no, o el contrato de composición y producción musical juntos, o el contrato de producción musical. En esos contratos se establece, si bien no se establece cuál es el porcentaje de cada una de las partes, sino las obligaciones de hacer la composición o hacer la producción, sí se puede establecer la obligación de que antes de entregar el trabajo, pues se tenga que firmar un split y si no, pues no se entrega el trabajo. Eso entonces ayuda a que la relación se formalice desde el mismo contrato de producción musical sin tener necesidad de después ir a buscar a las personas para que firmen el split. Con esto entonces nos están preguntando acá en el chat, nos dicen si tengo un contrato de composición por encargo, como el ejemplo que tú utilizaste, o sea, busqué una persona y di la información y esta es la canción que quiero, o estoy buscando algo por el estilo, y yo le digo a la persona, le pagué por sus servicios, terminó la composición, me la entregó, el contrato de composición por encargo no me va a reemplazar eso, es decir, si yo estoy demostrando que yo pagué por esto, eso no es prueba suficiente, sí o sí va a necesitar un split sheet. Si tienes el contrato y es una obra por encargo, eres la única persona que está pagando por esa composición. Digamos que el contrato ya está demostrando que tú tienes el 100%, ¿sí? Pero si después vas a hacer otra negociación, lo que necesitas definitivamente es un split. Si vas a repartirlo con las personas que hacen parte de tu agrupación, a pesar de que tú hayas pagado completamente la composición, definitivamente necesitas un split.
Y además, en el contrato de composición, si no es tan establecido eso específicamente, de que vas a pagar la totalidad, de que te van a entregar la obra y que ese contrato es de obra por encargo, pues tampoco tienes certeza sobre esa composición específica. Hay una situación adicional y es que cuando se hace el contrato de composición no se sabe cómo se va a llamar la obra, no se sabe qué extensión va a tener, no se sabe cuál es como el nombre definitivo, ¿cierto? Entonces, cuando estableces en el contrato de composición que se va a hacer la composición, es igual, ese contrato no va a tener el nombre de la composición que te hicieron. Luego necesitas otro documento para que esté ese nombre. Ese documento, entonces, es el split. Sí, acá en este caso entonces continúo con el tema porque me parece chévere. Si tengo un documento que en este caso puedo decir, ok, es 100% mío, pero si no es el caso voy a necesitar un split sheet. ¿En qué otros casos es común que las personas confundan un split con otros documentos que puedan estar necesitando? ¿Qué documentos no reemplaza esto? ¿Cómo se ve esa línea? ¿Siempre hace esto? ¿Esto no lo necesitas todo el tiempo? ¿O siempre deberíamos estar firmando un split? ¿Cómo se ve eso ahí en documentos? Lo que sucede es que el split es, como les decía al principio, es un documento muy básico que tiene una única funcionalidad y es establecer los porcentajes de las personas sobre una obra musical o sobre un fonograma. Pero hay otras variables que es importante que tengan en cuenta las personas cuando están haciendo una composición o cuando están haciendo un fonograma. Variables como quién va a administrar el fonograma después del realizado, quién va a tomar las decisiones. Se van a tener que poner todas las personas que participan de acuerdo o van a nombrar a una sola. Y eso es importante porque en los casos de sincronización, por ejemplo, siempre facilita la sincronización que haya un solo tomador de decisión. O hay otras variables que no se tienen en cuenta del split, como las obligaciones que se tienen en el contrato de producción musical o en el de composición por encargo. ¿A qué se están comprometiendo realmente? ¿Cuáles son las reglas de juego cuando se está haciendo una composición o cuando se está haciendo un fonograma? ¿En cuánto tiempo lo van a sacar? ¿Qué calidades debe tener? Todas esas variables no están en el split. Están en el contrato de composición o de composición y producción o en el contrato de producción musical, nada más. Incluso a veces en el contrato de producción musical mezcla y máster, porque se pueden hacer juntos. Entonces, los split no reemplazan los contratos, sino que ayudan a que por lo menos los porcentajes de titularidad sobre la obra y sobre el fonograma estén claros y se pueda comprobar ante terceros. Genial eso, súper, súper claro. Acá nos dejaron a causa, por algo que dijiste ahorita, nos decías que esto activa diferentes y nos mueve diferentes fuentes de ingreso y como que lo hemos visto así con los ejemplos que nos diste de agregadoras, de sellos, editoras. Entonces nos están preguntando como cuando subo mi música a plataformas, hay plataformas que recientemente están dando la posibilidad de repartir las regalías entre partes. Cuando estoy haciendo esto, ¿estoy firmando un split sheet o es otro documento diferente? ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Eso también es súper relevante que lo hablemos porque sucede que en las plataformas, cuando las personas están haciendo esa repartición o ese split en plataforma digital, no quiere decir que sea un split para repartir la titularidad sobre los derechos, sea del fonograma en este caso. Eso es simplemente para repartir las regalías. Por ejemplo, yo soy inversionista tuyo, ¿sí? Yo te ayudo para que sacar tu fonograma. Entonces, el deal o el trato es que por un año yo soy el que va a recaudar el 100% de las regalías que vengan de plataformas digitales. Bueno, no digamos el 100%, digamos el 90% y tú el 10% por el primer año. Lo ponemos en plataformas digitales así, 10% y 90%. Pero también hacemos un split donde queda claro que el 100% de la titularidad, o sea, tú eres el dueño de ese fonograma. Yo no me voy a quedar con el fonograma. Entonces son dos documentos diferentes. En plataforma el split es realmente un royalty share, es para repartir solamente regalías. El split que nosotros hacemos es para repartir la titularidad o los porcentajes de titularidad sobre el fonograma. Son dos documentos totalmente diferentes. Entonces cuando te digan, o cuando les digan a las personas, no, es una plataforma, resolvemos el split, no confíen tanto en eso, porque realmente si ustedes quieren que les reconozcan la titularidad, en lo de plataformas no les va a servir. No es un documento que sirva para establecer esa titularidad. Ok, súper, súper, súper eso. Ahorita decías, como hablaste mucho de la titularidad, de esto te reconoce titularidad y ya entendemos que el split me permite activar fuentes de ingreso, está muy chévere.
pero mencionando el tema de la titularidad, decía, venga, no hemos tocado el tema importante de qué otras cosas me da el ser titular de una obra. Si yo soy titular de una obra, yo puedo decidir qué se hacen con las obras, es decir, yo puedo ejercer mis derechos morales, de decir, yo no quiero que esta obra se siga utilizando, yo no quiero que esta obra se siga explotando acá. Eso me hace parte, eso lo tengo por ser parte del split, o el split solo me dice usted es titular, es decir, usted puede mover la parte de sus derechos patrimoniales, pero los morales los sigue teniendo la persona que compuso la obra. ¿Cómo queda eso ahí parado? Ok. En Colombia los derechos morales son irrenunciables, inembargables, no se puede hacer absolutamente nada con ellos. Son de la persona que efectivamente participó en una composición. Si tú compones, pero esa obra que compones es para mí porque yo la pagué, o para dos personas con las que yo estoy pagando esa composición, el split lo hacemos entre las dos personas que pagamos, y nos quedamos con los derechos patrimoniales. Eso es lo que establece el split. Pero los morales siempre van a ser tuyos, siempre van a ser de quien realmente participó en la creación de esa composición. Y ya como última pregunta vemos como los diferentes pasos y las diferentes como cuestiones alrededor de un split en temas de, ok, soy titular porque soy autor, o soy compositor, o soy titular porque fui productor fonográfico. Como que vamos entendiendo esto acá es, pues, qué incluye y qué no incluye un split. O sea, de toda la información que puedo meter acá adentro, qué es la información que realmente debo meter. Ya nos mostraste el caso del contrato de composición, que no deberíamos utilizar eso como referencia. Un split es muy diferente, o no es un royalty share, pero ¿qué información meto acá entonces realmente? Vale, pues para esa pregunta y para resolverla de manera más chévere o más didáctica, pues hagamos un split. Hagamos un split en la plataforma y de una vez mostramos cómo lo pueden hacer fácilmente y en cuestión de minutos. Listo. Para crear sus splits es muy sencillo. Van a ingresar a allright.com.co. Desde aquí se van a encontrar con nuestra página principal, donde van a poder hacer clic, bien sea en el botón de iniciar sesión o registrarse si no tienen una cuenta. En este caso, yo ya tengo una cuenta, ingreso y aquí se van a encontrar con los diferentes módulos que tenemos dentro de Allright. Van a hacer clic en contratos, pueden hacer uso de la barra de búsqueda y poner el nombre del contrato que estamos buscando. En este caso, el split de derechos patrimoniales de autor y conexos, por lo que Juan mencionaba anterior, que está en un solo documento. Y hacen clic en llenar contrato. Cuando hacen clic en llenar contrato, van a llegar a esta ventana donde vamos a poder iniciar el proceso. Entonces, Juan, ¿qué debe incluir un split sheet? Listo, pues lo primero es que cuando entran siempre van a encontrar al lado izquierdo una explicación de la sección donde están. En la mitad lo que deben rellenar, lo que deben responder, lo que deben completar, y al lado derecho cada una de las secciones del split en este caso, o de los contratos cuando estén haciendo contratos. Lo primero y más básico son las partes, son las personas que van a tener parte en ese split, sea derechos de autor o sea derechos conexos. Entonces ahí ponemos cada una de las partes, pueden haber todas las que quieran, todas las que hayan participado efectivamente en la composición o las que hayan pagado por el programa. Ya vimos que pagado no solamente el dinero, sino también otro tipo de aportes. Son los datos de identificación de las partes, los datos de identificación de ustedes, porque si no está esa identificación, pues básicamente queda un documento, un papel que no va a servir para absolutamente nada. Un documento digital en este caso que no sirve para nada porque no podemos identificar plenamente a esa persona que está incluida en ese split. Y también para facilitar otro tipo de procesos pueden agregar, esto es como optativo, si tienen una editora o si tienen una sociedad de gestión colectiva. Eso es básicamente esta sección, la posibilidad de que pongan cada una de las partes y relacionen cada una de las partes que va a incluirse en el split. Ya después, ahí ya quedan agregados entonces abajo, como vieron, y pasamos a esta parte que es derechos de autor y derechos conexos, donde lo que podemos hacer es escoger si lo que vamos a repartir en el split son derechos de autor o si vamos a repartir derechos conexos o si vamos a repartir derechos de autor y derechos conexos en el mismo documento. Supongamos que entonces en este caso vamos a repartir los derechos solamente del fonograma, los derechos conexos. Los escogemos, le damos siguiente y ya está.
Y aquí en obra o fonograma, pues vamos a incluir el nombre de esa obra o en este caso del fonograma. Ponemos cualquier nombre, pues el nombre que sea claramente del fonograma que vamos a repartir. Lo agregamos, tiene que estar agregado, si solo lo dejan en la barrita no va a pasar nada, tiene que verse ahí abajo en datos agregados y le damos siguiente. Después vienen los porcentajes. Y en los porcentajes, ahí escogemos, como vamos a repartir porcentajes sobre derechos conexos, o escogemos derechos conexos, nos aparece entonces las obras, escogemos la obra, en este caso solo es una, entonces solo nos va a aparecer la que pusimos. Y en esta sección vamos a escoger el participante, o sea, la parte a la que le vamos a asignar un porcentaje. Escogemos el primero, asignamos un porcentaje, pongámosle 50%, agregamos, después escogemos a la otra parte y le asignamos el restante. Lo agregamos, quedan los datos agregados, eso es muy importante, siempre deben quedar los datos ahí abajo, si no, pues no van a aparecer en el contrato y listo. Damos siguiente. Ahora nos vamos a los créditos. Esto también es optativo, pero es una buena práctica reconocer a las personas que, si bien no van a tener titularidad sobre este fonograma, pues sí participaron en su construcción y es bueno dejar como la reseña de ellos. Para la metadata en plataformas digitales o para el catálogo de esas personas, como para que muestren el track record o lo que han hecho, etc. Para muchos usos. Pero igual es optativo. Es el productor y los intérpretes. En los intérpretes podemos poner solamente el nombre o podemos poner el nombre y el instrumento que se ejecutó o el voz si fue el intérprete como tal. Y ya. Le damos siguiente y vamos a ley aplicable. En ley aplicable es un apartado donde ustedes van a decidir que si hay algún conflicto con ese split, con qué ley se va a dirimir ese conflicto, con qué ley se va a resolver ese conflicto, dónde van a tener que demandar las personas que hayan generado ese conflicto. Entonces es tan fácil como poner Colombia, o poner México, o poner Argentina, cualquier país que quieran, ahí van a poner la ley aplicable. Y solamente tiene ese efecto, que se pueda utilizar desde cualquier parte del mundo y van a establecer ustedes el país donde se va a dirimir un conflicto en caso de que se dé. Y aquí lo último, realmente se tiene que decir cuándo se firmó y dónde se firmó. Aunque ya van a ver que el procedimiento de firma electrónica, pues esos datos se reemplazan. Y listo, le damos finalizar y vemos la renderización del contrato, o el split en este caso. Les aparece como borrador, porque pues es un borrador, se pueden ir a editarlo en caso de que algo les haya quedado mal. Si no, simplemente lo revisan todo, que estén los porcentajes que efectivamente establecieron. Abajo va a aparecer entonces también la lista de firmas. Estos como párrafos son por defecto, lo que tiene que tener un split. Y si todo está bien, pues le damos finalizar. Y nos va a mandar a la biblioteca donde vamos a poder descargar ese documento. Ahí David le va a poner el nombre y lo puede descargar. Listo. Ya ven que no aparece entonces la parte de borrador. Ya es un documento que pueden firmar simplemente. Eso es lo único que falta para que tenga plena validez legal y plena validez probatoria. Entonces, en cuestión de 5 minutos, menos de 5 minutos, pues ya tienen ustedes un split listo para la firma. Sin necesidad de ir donde abogados, sin necesidad de estresarse por si el documento está bien o no, sin necesidad de que las personas estén en el mismo lugar para que puedan hacer el documento, nada de eso. Y ahora vamos a firmarlo para ver también ese procedimiento de firma. Te van a dar ahí en firma tus documentos y aquí lo que pueden hacer es adjuntar el documento que van a firmar. Puede ser un contrato hecho con la plataforma, un split o cualquier documento. Ahí le dan adjuntar, lo suben, le dan siguiente y tienen 3 formas de firmar. Si van a ser los únicos que van a firmar o las únicas, en la mitad si van a firmar con alguien más, en este caso David y yo, o el tercero es, si por ejemplo que David está creando un proceso, no va a firmar y van a firmar otras personas, pues entonces es la tercera opción. Aquí le vamos a dar la segunda. Agregamos los datos de la persona con la que voy a firmar, en este caso David está haciendo el proceso, entonces David no tiene que meter sus datos porque ya están establecidos en el perfil.
va a agregar solo mis datos. Y cuando le damos a agregar destinatario y siguiente, pues a mí me llega un correo electrónico para que yo valide mi firma. Y bueno, no, David tiene primero que agregar un asunto para que yo sepa que es un documento que me está enviando David, y un mensaje también, como si estuviéramos mandando un correo electrónico, tal cual. Y agrega el código verificación David. Yo también voy a aprovechar y miro mi correo para poder firmar. En este caso, una vez yo he agregado el código como acaban de ver, voy a recibir este mensaje donde me dice que la firma del documento por mi parte ha sido exitosa. Ya en este momento, ¿qué puedo hacer? Puedo tanto ver los documentos firmados, que es lo que vamos a hacer en este caso, como firmar un nuevo documento. Es decir, si quieren firmar otro split, otro contrato, lo que quieran firmar por medio de Allrite, lo pueden hacer nuevamente desde acá. Entonces, en este caso, vamos a ver documentos firmados. Y acá me aparece cuando el documento que yo agregué. Entonces me dice el nombre, es el nombre del documento que yo subí. Me dice cuál es el estado, cuándo se inició y cuándo se actualizó. En este caso yo puedo ingresar y puedo ver que mi firma ya está validada y que estamos esperando la firma de Juan Felipe. Listo. Juan, acá en este caso ya firmó el contrato, entonces cambia el estado que les habíamos mostrado anteriormente que decía esperando firma de otros a firmado. Entonces ya en este momento ustedes pueden ingresar y pueden ver que dice David Correa, tiene mi información y tiene la información de Juan Felipe ya con el estatus de ambos completamente firmado. Lo podemos descargar y Juan, ¿cómo funciona la firma electrónica? Esta firma electrónica tiene una funcionalidad, un beneficio específico. Lo que pasa es que cuando ustedes firman en un papel, cuando imprimen el contrato o el documento y lo imprimen en un papel, si mañana les toca ir a un escenario judicial, van a tener que pagar un peritaje grafológico, una cosa que vale $1.000.000, $1.500.000 o más, para que prueben que esa firma manuscrita efectivamente es de una persona determinada. La otra forma es que tienen que ir a una notaría, trasladarse hasta la notaría, hacer la fila, pagarle al notario, esperar a que el notario le ponga un sellito a cada una de las hojas. Para evitar eso, están procedimientos como el de firma electrónica, que es este. Cuando hacen ese procedimiento que acabaron de ver, que se demoran 3 minutos haciéndola, pues el documento les va a aparecer de arriba, dice firmado con Allrite y un número o un código. Ese código es el que guarda la información de la trazabilidad de quienes firmaron. Entonces queda un documento firmado con plena validez legal y probatoria. Cada una de las hojas les aparece igual, arriba, confirmado con Allrite y el código del documento. Y al final del documento les va a aparecer un certificado de firma electrónica. Ese certificado tiene otra vez el código, la fecha en la que se firmó, las páginas que se firmaron y los datos de las personas que lo hayan firmado. Pues como les digo, ya les queda un documento firmado con plena validez legal y plena validez probatoria en cuestión de 2 minutos que se demoran haciendo pues lo que vieron. Y no tienen que estar en el mismo lugar, lo pueden mandar, pues ya vieron, por correo electrónico les llega, les puede llegar al celular también, es realmente muy sencillo y se evitan pues los problemas que tiene firmar en un papel con lápiz o con lapicero. Súper buenísimo esto, Juan. Gracias por pues, mostrarnos esta información así, porque es muy sencillo el proceso, ya es otra cosa completamente diferente. Creo que lo que uno está acostumbrado de tener que buscar entre los 800.000 documentos que uno pueda tener, saber si lo que está utilizando no está actualizado, etcétera. Entonces, súper la herramienta. Nos preguntan en el chat, pues obviamente si esto cuesta algo, de eso gratis no dan tanto, entonces si cuesta algo, si el proceso de firma también cuesta algo, cómo funciona, cómo pueden acceder a estos servicios las personas. Realmente sí es gratis. Es decir, los split como son un documento básico que la gente necesita para proteger sus derechos, como es lo mínimo que por lo menos deberían estar firmando para que no tengan problemas de sacar un split de internet que no saben si está bien hecho o que le faltan algunos ítems o alguna información que es relevante, para que no incurran en esos riesgos. Ese documento, esos splits, los estamos dejando totalmente gratuitos para todas las personas de Latinoamérica ahí en la plataforma. Es tan sencillo como que se registren y activen su membresía para todos y ya pueden tener y hacer todos los splits que quieran. Y además van a tener 2 firmas al mes, 2 firmas electrónicas al mes para que puedan firmar electrónicamente esos splits.
Después de eso vienen unas membresías de pago que tienen otros servicios como asesorías o contratos ya un poco más robustos, como los que ahorita estaba mostrando David, o un catálogo donde van a poder organizar todos sus derechos de autor y derechos conexos. Pero ya ustedes podrán ir como explorando las modalidades que hay. Lo importante ahorita es que sepan que esos splits, tal como lo vieron en este momento, y esa firma electrónica tal como lo vieron, la pueden hacer de forma gratuita todos los meses desde Allbright. Buenísimo, súper, súper chévere eso, Juan. Muchas gracias. Pues no vemos ninguna respuesta diferente, una pregunta diferente ahorita en el chat antes de cerrar, pero igualmente, de todas maneras, recuerden que si quedan con alguna pregunta después de haber visto este webinar, quieren saber más sobre el tema, nos pueden buscar y nos pueden dejar en los comentarios de YouTube, nos pueden dejar un mensaje a nuestro WhatsApp que lo pueden encontrar cuando ingresan a la página de Allbright, nos pueden enviar un correo a hola@allbright.com.co. Pueden dejarnos un mensaje por medio de la sección de ayuda que tenemos en la página. O sea, si tienen dudas, quieren aprender de la industria musical, saben que necesitan un contrato, pero no saben por dónde arrancar, nos pueden escribir por cualquiera de esos canales y quedamos súper atentos para poder ayudarles con las herramientas que necesiten, con todo ese proceso para que ustedes puedan saber que están protegiendo sus derechos, están completamente tranquilos con que no les va a hacer falta nada y que se puedan dedicar definitivamente a lo más importante, que es hacer arte, hacer su música y romperla como esperamos que puedan hacerlo. De acuerdo. Nuestra apuesta es la democratización del acceso a los servicios legales y hacerle la vida más sencilla a todas las personas que hacen música o que participan dentro de la industria musical. Allbright es una vaina que se ha construido de la mano de muchas personas que conocen muy bien la industria musical. No solo nosotros que hacemos parte de la empresa, sino personas externas que nos han ayudado. Y todo el tiempo estamos en conversaciones con personas del sector. Entonces sientas en la confianza, la total confianza de decir si les gusta, si no les gusta, qué más quieren que hagamos nosotros, qué les falta dentro de la plataforma. Nosotros trabajamos para todos y para todas ustedes. Entonces muchas gracias por estar acá y muchas gracias por ver al final, hasta el final, pues las personas que lo van a ver en diferido. Super, gracias a todos. Recuerden, allbright.com.co, cualquier cosa, dejarlos en los comentarios de YouTube. Si quieren pasar por el canal, ahí tenemos otra información, entrevistas con personas dentro de la industria musical que pueden ser de su interés, que nos cuentan sus historias, tips, recomendaciones, también definiciones y términos legales que puedan encontrar y que de los que quieren aprender los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir. Recuerden activar la campanita, las suscripciones para que no se pierdan nada y nos vemos en otro webinar de Allbright. Chao, chao, muchas gracias.